Bienvenidos a la 10ª clase de la materia Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral. En esta oportunidad va a ser una clase de texto, pero ahora la estoy reforzando para que ustedes puedan contar con un video explicativo. Son 4 temas dentro de una misma clase. Vamos a hablar sobre cómo se realiza la implementación de la estrategia. Luego el punto sobre cómo se evalúa los mecanismos o modelos de evaluación y control. Vamos a ver qué es, qué implica la mejora continua y por último el plan estratégico del cual hemos estado hablando en todo el cuatrimestre, pero materializado en un documento. Bueno, en esta clase se basa del libro de la estrategia a la visión y después les digo qué páginas específicamente. Todo el capítulo 11 del mencionado libro abarca la totalidad de estos 4 temas, ¿sí? Bueno, en el primer punto, en donde vemos cómo se realiza la implementación de las estrategias, en la introducción del libro y de este tema habla sobre que según las diferentes organizaciones que desean realizar una planificación estratégica, cuando se encuentran en la etapa de implementación de la estrategia, los conceptos que se van a desarrollar, por ejemplo, un concepto de planificación estratégica puede ser em, el establecimiento de un público objetivo, un mercado meta, que en nuestro caso en el INSET, si quiere hacer un desarrollo de planificación estratégica, el mercado sería los estudiantes, abarcar la mayor cantidad de estudiantes. Cuando entonces se implementa esa estrategia, el concepto de público objetivo, o sea, los clientes, los beneficiarios, los usuarios, no varía, uno de los conceptos, por dar un ejemplo, no varía de organización a organización, ya sea se trate de una organización con fines de lucro o una organización sin fines de lucro, los conceptos que pueden abarcar pueden ser lo mismo, pero lo que sí va a variar va a ser que va a depender justamente del tamaño de la organización y del tipo de actividad que se desarrolla en esa organización, y eso va a variar porque cuando se implementa y se ejecuta, que ejecutar es la acción de ya desarrollar una estrategia, que va a significar el despliegue de todas esas actividades globales y metas o tácticas o acciones pequeñas para poder cumplir con los objetivos y metas. Entonces ahí va a variar. No es lo mismo una organización pequeña, como por ejemplo un instituto pequeño de capacitación que solamente dicta 2 o 3 cursos, que una mega universidad que tiene un plan, una oferta académica de 20 carreras, o una petroquímica, una central termoeléctrica, en donde el tamaño, la estructura de la organización se va a tener que adaptar para poder implementar esa estrategia. De eso es lo que vamos a hablar en estos puntos. Bueno, entonces cuando se implementa una estrategia va a depender el tamaño de la organización y las actividades que realiza. Y por consecuencia o efecto, la estructura que va a tener que acompañar y adaptarse a la estrategia que queremos implementar. Bueno, en este punto hay un esquemita de unos 7 pasos, 8 pasos más o menos, que nos puede llegar a facilitar el proceso de la implementación. En esa serie de pasos, para que la implementación sea exitosa, primero el primer paso es comunicar la estrategia. La comunicación debería hacerse desde los niveles más altos, desde los directivos hacia el resto de todos los niveles gerenciales, mandos medios, ¿sí?
y lo ideal es a toda la organización, ¿sí? Aunque en este paso solamente dice los mandos gerenciales. Que conozca cuáles son los puntos clave de la estrategia. Por ejemplo, si yo digo mi estrategia global y principal es captar la mayor cantidad de estudiantes posibles o incrementar la matrícula estudiantil respecto de los años anteriores a un 20% más, entonces el factor clave ahí sería incrementar, incrementar la matrícula, que es agrandar, abarcar y llegar a más estudiantes potenciales. ¿Sí? Eso sería el factor clave. Si no conocemos eso, entonces no podemos implementar nada. ¿Sí? Bueno, el segundo paso debería ser comunicar los factores de éxito, que serían los factores críticos del éxito. Deben saber establecer y comunicar las premisas cruciales, explicar a todos los integrantes de la cadena de mando y girar instrucciones en cuanto al desarrollo de programas y tomas de decisiones. Por ejemplo, si yo quiero incrementar al- la matrícula estudiantil, un factor crítico es cómo se va a desplegar, cómo se va a convertir el material en una actividad factible de realizar ese proceso de incremento de estudiantes. Bueno, una se me ocurre así, una táctica o una actividad para poder lograr el incremento puede ser ir a todos los colegios secundarios de la provincia de Santa Cruz, a todos los quintos de la provincia de Santa Cruz, para dejarles un folleto de nuestra institución académica. Otra puede ser ir a todos los medios de comunicación radiales, televisivos, a comunicar la oferta que tiene el INSET actualmente y que está de manera, que la oferta es de manera presencial y virtual. Eso también puede incrementar la oferta. Bueno, entonces en el primero habíamos dicho comunicar las estrategias. La estrategia global es incrementar la matrícula estudiantil y comunicar, y el segundo punto, comunicar los factores. Los factores serían las actividades más realistas que ejecutan y hacen posible la estrategia. Por ejemplo, ir a los medios de comunicación masivos o ir a los colegios, a todos los colegios a los 5º años de las provincias de Santa Cruz. Ese sería el factor. Comprobar, el tercer paso es comprobar que los planes de acción contribuyan con los objetivos y las estrategias, ¿sí? Esto tiene que ver también en cómo se está comunicando en la organización los factores claves y la estrategia principal. O sea, si mi estrategia principal es el incremento de los estudiantes de la matrícula estudiantil y en realidad le estoy poniendo como la gente que está trabajando en el INSEE le está poniendo más empeño en vez de incrementar la matrícula estudiantil, está metiendo la atención en otros puntos que no contribuyen al incremento. Puede ser, por ejemplo, en la administración, que todos los estudiantes que están actualmente tengan todos los papeles al día, no solamente los estudiantes, sino que los docentes también, o sea, los factores administrativos, que no constituye el factor clave de la estrategia, pero sin embargo está poniendo todos los recursos para que esté la administración bien, y bueno, ahí se está desviando la atención. Entonces hay que tener un proceso de cómo comprobar si efectivamente se están realizando los planes, ¿sí? Establecer un balance scorecard, que eso lo habíamos visto la clase pasada. La clase pasada vimos esta herramienta que es como la perspectiva, introducir indicadores con una serie de perspectivas, como la perspectiva del cliente, la perspectiva, a ver, ya ahora ya no me acuerdo bien, bueno, cuáles eran las 4 perspectivas por las cuales se basa esta herramienta y cómo se construyen esos indicadores y qué es un indicador, que en realidad es
descomponer de tal forma las acciones de las estrategias y de las tácticas de tal forma que logren tener un indicativo cuantificable y medible para que yo pueda ver si se está cumpliendo y esa herramienta me va a brindar un control eficaz. Bueno, después revisar regularmente las estrategias y los indicadores. Eso es, se tiene que poner mucho foco en cómo se está desarrollando todo, poniendo atención. Desarrollar por si hay planes si hay algún factor en el macroambiente que me contrarreste los efectos de mi estrategia, por ejemplo, una nueva pandemia, en el caso del INSET, ¿cómo me puede llevar a mí a afectar en mi estrategia de acaparar más estudiantes que se me incremente para el año siguiente? Y ahí tengo que ver y reforzar, poner más plataformas virtuales o clases híbridas para que tener un plan de contingencia que ante algún factor que nos pueda disminuir la ejecución exitosa de la estrategia lo pueda llevar adelante. Bueno, después sería adecuar a la estructura, eso que yo decía. La estructura sería los niveles organizacionales, la división de las tareas, las responsabilidades, las funciones, cuántos jefes llevan a cabo todas las áreas, cuánto personal tiene cada jefe, si las decisiones que se toman son centralizadas, descentralizadas, todo eso compone la estructura. Ahora, si yo quiero poner en mi estrategia global más estudiantes, incrementar mi matrícula y el foco de la estructura estaría en personas que vayan a promocionar el INSET a las radios, a los medios de comunicación masivos y a los colegios secundarios. Entonces ahí necesito el recurso humano experto en comunicación y relaciones exteriores o laborales, la parte de extensión universitaria también puede ser, o ser el nexo, coordinar, tener una agenda de todas las escuelas, llamar, todo eso es un recurso necesario, ¿sí? Entonces, y es la estructura, que se tiene que adaptar para poder cumplir con esa estrategia. Si no tengo personal que esté dedicado a eso, no voy a poder ejecutar la estrategia. Y después el aprendizaje que voy a tener cuando ya esté implementando o en ejecución la, la estrategia, eso me sirve como un elemento clave de éxito y también las experiencias anteriores. Eso me va a garantizar que sea exitoso lo que yo quiero implementar o cambiar. Y lo más importante es crear un clima organizacional favorable. Acá tengo que involucrar a toda la organización y que los empleados se lleven bien entre ellos, que los grupos dentro de la organización sean funcionales, que el liderazgo también sea funcional y que haya una cultura organizacional saludable. O sea, que los factores o los elementos de la cultura organizacional sean favorables para la organización. Una cultura organizacional es favorable cuando el personal se lleva bien, cuando no hay disputas de liderazgo, cuando no hay violencia laboral, cuando se llevan bien los grupos humanos, cuando hay procesos y protocolos que se cumplen, cuando el personal está contenido, cuando están satisfechas sus necesidades para poder realizar sus actividades, los recursos, tiene recursos disponibles para poder desarrollar su actividad. Eso significa una cultura organizacional funcional que ayude con la implementación de la estrategia. Si yo voy a ver que las personas se llevan mal y que la organización no hace nada, y es muy probable que no tenga éxito la implementación de la estrategia que va a implicar un cambio organizacional. Bueno, y el punto 2 son los modelos de evaluación, que sería cómo voy a evaluar y controlar si se están realizando bien todas las acciones, actividades de las estrategias y las metas, ¿sí?
Bueno, el mecanismo que implementa o que nos muestra la bibliografía es a través de tres actividades claves, que son eh, establecer las bases fundamentales de la estrategia, eh, comparar los resultados esperados con los reales y realizar ajustes. ¿Sí? Eso sería un modelo de evaluación y control eficaz y eficiente. Bueno, lleva una serie de pasos, pero las actividades más importantes para poder evaluar y controlar sería establecer bien las bases fundamentales de la estrategia, luego comparar los resultados esperados con los obtenidos con los esperados, ¿sí? Los reales con los esperados. Y luego, y si hay, ahí nos vamos a dar cuenta si son muy distintos los reales con los esperados, es que hubo una desviación y hay que corregir y repuntar de nuevo la estrategia, que sería tomar medidas correctivas. Bueno, eso está explicado en todos los puntos. Acá ustedes pueden leer en su casa bien tranquilos o tranquilas y preguntarme si tienen alguna duda respecto a estos tres pasos que son muy sencillos, ¿sí? Y el último punto, no, a ver si esto estamos no, el tercer, el anteúltimo punto es la aplicación de la mejora continua. El término mejora continua proviene de la escuela de Japón, la escuela de la eh, calidad total. Es un término que implica que la organización tiene que estar involucrada de tal forma de que aplican el llamado, esto también se ve cuando se implementan las normas de calidad ISO 9000, ISO 9001, que también en los documentos de la ISO está lo que se va a llamar el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua, que es un bucle infinito, que está más acá, que es un abajo, que lo hizo, en realidad lo hizo Kevin Stewart, pero lo popularizó Edward Deming y lo llamó el ciclo de la calidad de la administración estratégica porque implica que siempre hay una oportunidad para mejorar algo. Los japoneses cuando introducen la calidad total en sus organizaciones, las organizaciones japonesas son muy distintas a las organizaciones occidentales. En las organizaciones japonesas se implica involucrar a todo el personal. Toma la decisión el director, el dueño, el jefe de la empresa y a partir de la decisión todos están involucrados a la vez, al mismo tiempo. Y cuando hablo de todos, son todos los niveles jerárquicos, desde el operario que está más abajo hasta el responsable total de la organización. Y entonces empieza a circular ese ciclo de mejora continua a través de este ciclo que comienza con la tarea primero de planear o planificar. Ahí implemento la estrategia, veo, introduzco las acciones que hay que hacer. Luego, cuando planifico la estrategia, la implemento, ¿no? Que eso sería implementar. Luego compruebo si se están realizando las tareas que sería controlar y evaluar, y ahí a donde veo los errores es una buena oportunidad para actuar y ajustar, ¿sí? Y eso lo aplican los japoneses a través de sus círculos de control de calidad que son compuestos por 3 voluntarios japoneses que todas las semanas se reúnen para aplicar a través de este círculo de calidad total si hay alguna oportunidad para mejorar o hay algún problema para investigar y ellos de esa forma actúan permanentemente innovando, mejorando, resolviendo algún aspecto en su organización. Es una filosofía que implementa la Escuela de Japón que va muy arraigada de su cultura, de su mitología y de sus creencias religiosas, ¿sí? Que siempre hay una oportunidad para mejorar, hay un ciclo y bueno, se manejan de esa forma. Bueno, acá está la definición,
las causas por las que se implementa este ciclo de mejora continua y es para lograr un salto cuantificable y un salto desde la mejora de la calidad que es introducir ya en la cultura de la organización ese ambiente laboral necesario para poder lograr los cambios que necesito para desarrollar y desplegar mis estrategias. Es una forma también de integrar a todos, ¿sí? De animarse. Todos los cambios, cuando se aplica una norma nueva de gestión de calidad nueva o cualquier sistema nuevo, no solamente de calidad, van a implicar cambios y la gente es reticente, le tiene miedo a los cambios y siempre van a surgir problemas, pero es una responsabilidad de la empresa o de la organización a través de su equipo directivo que la implemente de tal forma que esté acompañada a una cultura organizacional adecuada que la acompañe, la contenga y la lleve a ser exitosa. Bueno, la mejora continua entonces es un proceso de ciclo continuo a través de ese esquemita que se usa también en este esquemita que se usa en las normas de ISO 9000, de las familias de las ISO, y consta de estos 4 pasos que se puede aplicar en todas las organizaciones. Y por último, el plan estratégico, pero no, acá no lo definimos porque ya lo hemos definido varias veces a lo largo del cuatrimestre. Acá lo que vamos a mostrarles es cómo se presenta el plan estratégico em, y en la forma de un documento, porque todo el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad es muy burocrático, significa que lleva muchos papeles. ¿Por qué? La documentación, ya sea en papel o digital, es necesaria para poder comparar los resultados y ya tener una experiencia y un aprendizaje, y así la organización se vuelve más competente y más eficiente. Si yo no tengo un documento que me diga cómo estaba antes y cómo quedó, no me sirve de nada implementar las estrategias. Entonces, por eso siempre es necesario implementar todo el proceso desde el inicio, desde que se hace la planeación estratégica hasta la evaluación y el control. Sí, bueno, y acá sale un ejemplo de cómo sería en un documento el plan estratégico. Bueno, entonces esa es todo la clase de hoy. Solamente tienen que leer la bibliografía y esta clase textual. Los espero para la próxima clase.